El que suscribe, diputado Marco Antonio del Ángel, miembro del Grupo Legislativo del PRI, con fundamento en el artículo 34, fracción primera de la Constitución local, pongo en sus manos, compañeros diputados, el presente proyecto que reforma la fracción primera del artículo 15 de la Constitución Política Local para crear la figura de revocación del mandato con base en el siguiente diagnóstico. Compañeros diputados, el diagnóstico ha sido muy claro de parte de la Academia Mexicana, del empresariado nacional, de intelectuales de izquierda y de derecha, y de organizaciones de la sociedad civil realmente existentes. O sea, digo realmente existentes. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos? El diagnóstico es que México se encuentra en ebullición, pero en una ebullición de total hartazgo. ¿Y qué es el hartazgo? ¿Qué quiere decir el hartazgo? ¿Cuál es su significado? El significado del hartazgo es el sentimiento permanente de indignación ante la autoridad legalmente constituida. Y ese hartazgo se da porque el pueblo, porque los ciudadanos no se sienten identificados con sus instituciones. No hay quien pueda tutelar el bien público. No hay un nivel de gobierno o algún poder que en verdad busque el bien común. Hoy en México, compañeros diputados, solamente tenemos relaciones crudas de poder, relaciones de subordinación para las causas sociales más apremiantes. Arriba, puras relaciones crudas de poder. Quien legisla en México, todos sabemos que no somos nosotros. Quien legisla en México y en el país son los poderes fácticos. El problema fundamental, señores, entonces, es un problema político que tiene repercusiones en la economía nacional y tiene repercusiones en la sociedad. Pareciera que la capacidad de pedir cuentas, la capacidad de reducir los márgenes de impunidad, no es posible con esta clase dirigente. No es posible. Sigue la tendencia de que en este país aquí no pasa nada. Sigue la tendencia desde la colonia, el publíquese, pero que nunca se cumpla. Y yo les digo, ¿qué opciones tenemos a la mano? Opciones que sean totalmente institucionales. ¿Cómo le podemos hacer ante esta tragedia? Miren, compañeros, el régimen presidencial es un modelo totalmente rígido de gobierno. Es un gobierno inflexible. ¿Por qué es inflexible? Porque es un mandato fijo. Para el presidente de la República, 6 años. Para el gobernador, 6 años, y aquí en Veracruz para los alcaldes de 4. Hasta ahí sería la parte jurídica, pero vayamos viendo la parte sociopolítica, porque es un mandato totalmente rígido e inflexible. ¿Qué hacer, compañeros diputados, en caso de que un gobernante sea un corrupto, que exista corrupción crónica? ¿Qué puede hacer el pueblo en caso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos? ¿Cuál es la opción? ¿Qué se puede hacer si el gobernante pues no es corrupto y no es un violador de derechos humanos, pero resulta que es ineficaz? Resulta que no sabe conducir la economía. ¿Qué se puede hacer ante estas situaciones? Pues, compañeros, algunos dirán, es el Congreso. Es el Congreso. Y yo les voy a contestar que no es el Congreso local, ni el Congreso de Guanajuato, ni el Congreso de la Asamblea del Distrito Federal, y mucho menos el Congreso Federal. No es por ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, el Congreso, carecemos de la fuerza jurídica, carecemos de la fuerza política, pero sobre todo de la autoridad moral para poner un alto en situaciones de tragedia. Entonces, vamos a desechar, porque el Congreso
está quizá igual o peor en el índice de aprobación, igual que los ejecutivos, porque hay que reflexionar. La figura que debemos tener en ese sentido, compañeros, es la revocación del mandato, la cual surge como una respuesta ante los gobiernos mediocres, rapaces, voraces y siniestros que pululan en todo el territorio nacional. Señores, la revocación del mandato es un procedimiento también democrático, porque el ciudadano va a votar de manera libre, universal y secreta si refrenda la autoridad o lo despide. Por una simple y sencilla razón, el soberano elige al gobernante. Para tener un círculo virtuoso también lo puede despedir, porque la soberanía, les recuerdo, descansa en el pueblo, ahí lo dice la Constitución. Entonces, señores diputados, el referéndum de revocación agrega un costo político a la inacción, a la incapacidad de aquellos que han sido votados y, perdónenme la palabra, que se han agandallado en el poder. La sociedad anhela la revocación de sus instituciones, pero no solo por el hartazgo de sentirse engañados elección tras elección de presidentes, de gobernadores, de alcaldes. Siempre es lo mismo, siempre. Pero también el ciudadano se siente en total desigualdad ante el autismo de una clase dirigente. Entonces, compañeros, esta propuesta de revocación del mandato tiene autoridad moral para reforzar la gobernabilidad y la legitimidad. Y les digo con franqueza, y ojalá lo podamos reconocer, el contrato social está roto. El ciudadano no se identifica con sus instituciones, el ciudadano las repudia. Ahí están las mediciones, señores diputados. Entonces, por si alguien en mi partido me quiere decir que no estoy bien, les voy a decir, porque yo me imagino que mis compañeros de mi partido leen la Declaración de Principios, la leen y se la saben. Entonces ahí les va. El artículo 28 de nuestra Declaración de Principios nos dice textualmente: requerimos de una ciudadanía sustentada en la libertad, en la justicia y el derecho a decidir el rumbo de la nación a través de una efectiva democracia, de la participación social en la toma de decisiones, del referéndum, del plebiscito, de la iniciativa popular, de la transparencia y de la rendición de cuentas, y sobre todo del acceso a la información pública. Entonces, yo les digo a mis compañeros del partido que esto va de acuerdo con nuestra Declaración de Principios, porque yo supongo que los compañeros de mi partido han leído estos documentos. Digo, por la votación y para evitar la congeladora. Lo anterior, compañeros, sirve para dar un ejemplo de congruencia. La doctrina de mi partido, el Revolucionario Institucional, está a favor de las salvaguardas democráticas. Está a favor como esta iniciativa que propongo que está en el Pleno. Si queremos, señores, si queremos recuperar la confianza, recuperar la legitimidad, pero sobre todo darle esa parte humana a la política que tanto le hace falta al país, señores, la democracia representativa y la democracia participativa no son antagónicas, que no mientan, ambas se complementan. Por lo anteriormente expuesto, compañeros diputados, fundado y motivado, me permito poner la siguiente iniciativa con proyecto de reforma que modifica la fracción primera del artículo 15 de la Constitución de Veracruz con el objeto de crear la iniciativa de revocación de mandato para quedar de la siguiente manera. Artículo único, se modifica la fracción primera del artículo 15 de la Constitución Política de Veracruz con el objeto de crear la figura de revocación del mandato. Artículo 15, son derechos de los ciudadanos votar y ser votado en las elecciones estatales y municipales y participar en los procesos de revocación del mandato, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Solo podrán votar los ciudadanos que poseen credencial de elector y estén debidamente incluidos en la lista nominal correspondiente.
Transitorios, primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Firma Marco Antonio del Ángel, mayo del 2016, y gracias por su atención.